Un homenaje para Ramón J. Velázquez, nuestra guía, mentor de muchos años. Como lo invitamos a compartir anécdotas y vivencias, yo les contaré la mía. Corría el año 1960. Ya Herrera Luque tenía terminada su investigación sobre la sociedad venezolana, pero no tenía editor. Un buen amigo, Carlos Arcaya, le comunicó a Ramón J. Velázquez, quien se desempeñaba como ministro de la Secretaría de la Presidencia de Rómulo Betancourt, la importancia del libro. Se refería a los viajeros de Indias. Cuando Ramón J. lo lee, se convence que debe publicarse enseguida. Pero lo que no sabía Ramón J. era que ese libro se convertiría en la gran polémica de los años siguientes, y yo diría que hasta hoy en día. Ramón J. lo comparte con el presidente Betancourt, quien le responde: no te metas en esa vaina, chico. Herrera Luque solo tenía 33 años y planteaba una controversial tesis. Se convierte así Ramón J. en el primer editor de Francisco Herrera Luque. De allí nació una hermosa relación de afecto y admiración mutua. Y les digo llena de orgullo, yo heredé esa hermosa amistad. Le paso la palabra a Ligia Gervasi, miembro insigne de la Asociación de Vecinos de la Urbanización La Floresta y gran trabajadora vecinal. Gracias a la Fundación Herrera Luque por esta invitación y a la familia Velázquez mi afecto permanente. Y quiero hacer también aquí un alto para saludar muy afectuosamente a Leopoldo, padre de Leopoldo, hijo, como le digo yo. Que mi mensaje de amor llegue hasta estas rejas y con la fuerza de todos podamos sacarlo de allí. Hablar de Ramón J. Velázquez para mí es fácil y no, sobre todo con estos personajes de la intelectualidad venezolana que están sentados aquí, porque tengo que contarle que lo poquito que yo pueda saber de historia de Venezuela la aprendí de Ramón J. Velázquez, porque yo cuando lo conocí en los años 1958, creo que lo único que sabía de historia de Venezuela es que el caballo de Bolívar era blanco. Y creo que fui muy soltaria, porque entonces no la aprendí distorsionada, sino de la boca de él. Corrían los años 1958, cuando en la cárcel de presos políticos de Ciudad Bolívar, 38 hombres firmaban sobre una vieja y gastada Biblia, todos ellos estudiantes, intelectuales, periodistas, su salida de la cárcel. Ahí se hizo una gran amistad entre todos ellos que prevaleció durante toda la vida. Algunos después, en los años 60, se fueron a las guerrillas, otros con diferencias de partidos políticos, pero siempre amigos. En ese batallar de todos los años, puedo decir que conocí al hombre humilde, bueno, humano, capaz de grandes cosas en gran silencio. Esos 38 hombres que estuvieron en el pabellón 3 de Ciudad Bolívar, por muchos años se reunieron debajo de la mata de mango de mi casa, todos los sábados, a conversar. Eso hizo que muchos jóvenes se acercaran para oír a Ramón J. Velázquez y las cosas que decía, sobre todo que nos comentaba la gran tragedia de Venezuela con los caudillos militares. La última vez que hablé con Ramón J. Velázquez, le dije que estaba sumamente deprimida por las cosas que estaba viendo, y me dijo: mire, esos son ciclos, pero usted verá que vendrá una generación
mejor que la del 28 y Venezuela saldrá adelante, no se preocupe. De él tengo cantidades de anécdotas, pero en realidad algunas muy graciosas que mucha gente a lo mejor no conoce, de ese humor andino del hombre de montaña de Ramón J. Velázquez. Yo les voy a contar una que a mí me pareció muy graciosa. En los años 85, los vecinos organizados empezamos a recoger firmas para preservar y defender las áreas verdes de toda Venezuela, que había sido ya invadida por la voracidad de los desarrollistas. Y empezamos a recoger firmas. Cuando teníamos las firmas reunidas, queríamos llevarla al Congreso. Y yo llamé a Ramón J. y le dije mi preocupación, porque a lo mejor no nos querían recibir las firmas. Bueno, casualidades, parecían las cosas que están pasando ahora. Y entonces también llamé a un senador de la República, muy amigo de él, que era Luis Esteban Rey. Y entre los dos acordaron acompañarme con el resto de los vecinos a llevar esas firmas al Congreso. Pero ellos quedaron conmigo los dos en vernos en la Plaza Bolívar para entrar los tres al Congreso. Efectivamente, en la esquina de Catedral me estaban esperando, yo atravieso la plaza, pero cuando la estoy atravesando, un señor que me imagino que estaría pasado de palo, se me acerca y me dice: adiós, culito precioso. Yo me asusto y el doctor Velázquez me dice con ese tono andino: ajá, ¿y qué le dijo ese tipo? Le digo: bueno, mire, me dijo esto, yo creo que es un sádico. Entonces él se me queda mirando y me dice: sádico y embustero. Por supuesto, yo que llevaba una chaqueta sobre el hombro, enseguida me la puse, por si acaso, para que no me vieran. Bueno, esas son las cosas del humor de Ramón J. Velázquez. Pero le quiero decir que el día que mi marido Chepino Gervasi murió, el día siguiente a las 6:30 de la mañana, el doctor Velázquez, acompañado de su chofer, fue a mi casa, me tocó el timbre y me entregó un ramo de lirios blancos y me dijo: usted no está sola, los hombres del pabellón 3 de Ciudad Bolívar la van a acompañar. Eso es uno de los pequeños recuentos que quiero dar de ese gran hombre. Gracias. Muchas gracias, María, de verdad. Alexis Márquez. Bueno, le toca el turno a Alexis Márquez Rodríguez. Todo el mundo lo conoce aquí. Escritor. Donde sientan aquí. Bueno, Alexis Márquez Rodríguez, escritor, abogado, ensayista, profesor universitario, miembro y vicepresidente de la Academia de la Lengua. Bueno, creo que es ampliamente conocido aquí por todos, pero aquí le toca su anécdota, Alexis. En primer lugar, quiero excusarme por mi tardanza. Yo de día temprano, estoy desde las 3 de la tarde llamando un taxi. Tardé 1 hora en conseguir por fin uno. Y después que lo conseguí, había una cola grande, como que A ver, tenemos contacto. Sí, esa es mi anécdota, porque yo en realidad pues hay otras cosas. En Venezuela, nunca el fallecimiento de un compatriota ilustre había motivado tantas manifestaciones públicas de pesar como en el caso de Ramón J. Velázquez. No ha habido un periódico o revista que no haya expresado editorialmente su pena o que no haya cedido sus espacios para lo mismo por parte de determinadas individualidades. Algo semejante ha ocurrido en los audiovisuales y otros medios de comunicación. Ha sido una verdadera manifestación nacional como nunca antes había ocurrido. Todo ello ha sido muy justo y merecido. No ha de resultar exagerado decir que Ramón J. Velázquez es el venezolano que ha reunido mayor número
de amigos en su larga vida. Y ha sido así porque aún entre las personas que nunca tuvieron oportunidad de estrechar su mano, abundan los que se sienten sus amigos, sobre todo porque Velázquez fue durante toda su vida un servidor público, para quien Venezuela no fue solo el país en cuyo territorio hubo de nacer y donde desempeñó sus múltiples actividades, sino también el motivo de sus preocupaciones, de sus angustias y de sus quehaceres, siempre orientados al engrandecimiento de la sociedad donde le tocó vivir. Pero no fue un servidor público cualquiera, sino que ejerció su venezolanismo de tal modo que cada compatriota se sintió servido por él, y por eso cada quien lo tuvo como su amigo. Donde quiera que actuó, Ramón J. Velázquez lo hizo siempre guiado por los rasgos particulares de su fascinante personalidad, especialmente por su notable don de gente, por su carácter dado invariablemente hacia el buen trato, lo que lo llevaba a relacionarse de manera afectuosa con todos aquellos con quienes se vinculaba de una u otra manera, incluso los que en la vida pública eran opuestos a sus ideas y principios. Siempre se ha dicho que cuando el presidente Rómulo Betancourt lo nombró secretario de la Presidencia de la República, lo hizo porque comprendió sus dificultades para entenderse personalmente con partidos y personalidades de la oposición, en un ambiente de por sí enconado y calamitoso como el de aquel momento. Y nadie mejor que Velázquez para servir de puente y enlace entre ellos y el gobernante. Al parecer, eso fue cierto y de hecho produjo buenos resultados. Ramón J. Velázquez tuvo el privilegio de ser el venezolano más indicado para muy diversos menesteres, incluso los más importantes y delicados. En ese sentido, él supo ser el hombre de las circunstancias, como suele decirse, para referirnos a la persona más indicada para determinados menesteres. Cuando al final del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se produjo la destitución de este, se planteó la necesidad de asignar un presidente que completase el periodo presidencial, y fue unánime la idea de que el hombre más indicado para ello era Ramón J. Velázquez. Me consta que incluso en el exterior, en muchas partes, se tuvo esa convicción. Su gestión al frente del gobierno, aunque breve, demostró que efectivamente la escogencia no pudo ser mejor. Un hecho curioso es que Ramón Velázquez fue, en el más amplio sentido de la palabra, un político activo, y sin embargo nunca militó en un partido, aunque fue muy definida su vocación ideológica, siempre propensa a la democracia y la libertad dentro de los parámetros de la socialdemocracia. Ello le permitió servir en muy altas posiciones a gobiernos de diversas y hasta contrarias tendencias ideológicas democráticas, siempre con eficiencia y honestidad. Y dentro de una prolongada tradición venezolana, no solo desempeñó funciones políticas de diversas índoles, tanto oficiales como privadas, sino que hubo de padecer la cárcel por largo tiempo en cobranza por la dictadura, de haber sido factor fundamental en la elaboración y publicación del llamado libro negro, en que se recogían y denunciaban las diversas e insanas prácticas del periodismo. Su prisión se prolongó hasta la caída de la dictadura el 23 de enero de 1958. De una manera muy natural, supo vincular esa vocación política con su obra de historiador. Se especializó en efecto en la historia política venezolana, y su obra en ese aspecto es clave para entender nuestro presente y aún para vislumbrar lo que en ese sentido será nuestro futuro. Movimientos políticos de mucha importancia, así como figuras prominentes de la política venezolana, fueron sagazmente estudiados y analizados por él, como el liberalismo amarillo, de enorme significación en la postrimería del siglo XIX e inicio del XX, y caudillos de industria importancia y caudillos de indudable importancia histórica como Joaquín Crespo y Juan Vicente Gómez, entre otros.
Un aspecto de la vida y la obra de Ramón Velázquez que no puede dejarse de lado es su vinculación con el periodismo. Velázquez fue lo que podría decirse el periodista por antonomasia. Desde la adolescencia se interesó en la práctica del periodismo impreso, tanto en el campo del periodismo informativo como en el del periodismo de opinión. Y fue doble esa vinculación temprana con el periodismo, pues lo fue como lector asiduo de importantes periódicos, lo mismo que en su condición de practicante del periodismo escrito. Y de nuevo vemos, esta vez en su larga y fructífera labor periodística, una vinculación plena de su actividad como tal, con su carácter personal, particularmente sereno y equilibrado. 2 veces fue director del Diario Nacional, ambas en circunstancias en que el ambiente político vivía momentos difíciles y pugnaces, y en esas 2 ocasiones su selección por los dueños del importante periódico fue motivada, entre otros factores, por su demostrada ponderación y su gran capacidad para el diálogo y la concertación. Todo ello sin renunciar a las normas y principios que el Nacional adoptara desde sus primeros pasos. Fue igualmente importante su vinculación con la llamada cadena Capriles, desde temprano con el diario Última Noticia y luego como activo cofundador recién caído la dictadura perimanista del diario El Vespertino del Mundo, hoy transformado en matutino especializado en la materia económica. Y no podemos dejar de referirnos asimismo a su labor docente, ampliamente desempeñada y particularmente en relación también con su condición de periodista, pues como tal fue por años profesor de la Escuela de Periodismo, hoy de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Permítanme concluir estas breves pero muy sentidas palabras con una referencia de carácter subjetivo que juzgo para mí muy importante. Gozar de la amistad de Ramón J. Velázquez es uno de los hechos más importantes de mi vida. Mi relación personal se relaciona particularmente con nuestra relación con el periodismo. En las 2 ocasiones en que le tocó dirigir el Diario Nacional, yo tuve el privilegio de ser colaborador y columnista de ese periódico. De modo que puedo decir que en cierta manera él fue mi jefe, o mejor, que yo fui su subalterno. Sin embargo, ni una sola vez recibí un reparo suyo acerca de lo que escribía en mis artículos, ni en lo tocante a sus contenidos, casi invariablemente de temas políticos, ni acerca de cómo lo hacía. Decir esto es importante, porque es práctica común en Venezuela y en todo el mundo que el director de un periódico de la importancia de aquel de algún modo se inmiscuya en lo que escriben sus colaboradores, generalmente mediante sugerencias y recomendaciones y con la debida discreción, práctica que jamás ejercitó Ramón J. Velázquez como director del Nacional. Estoy seguro de que esto que aquí digo puede ser corroborado por todos los que también tuvieron la suerte de ser articulistas de ese periódico cuando Velázquez fue su director. Con lo cual quiero decir, como no escapará del entendimiento de quienes me escuchan, que uno de los principios fundamentales que guiaron siempre la actividad periodística y de escritor de Ramón Velázquez fue el absoluto respeto a la libertad de expresión, tanto la suya como la de los demás. Gracias. Instrumento. Muchas gracias, Alexis. Le paso el micrófono a Rodolfo Izaguirre, conocido por todos, crítico, ensayista, director de la Cinemateca y además esperado columnista los domingos en el Nacional. Para Si hablo en este tono, me escucha todo. Me evito tener que usar el micrófono. Es complicado eso. Bueno, el texto que voy a ofrecer a ustedes se llama Ramón Velázquez, el padre que siempre quise tener. También me voy a excusar con ustedes, porque una vez que termine mi intervención tendré que ausentarme, porque mi mujer Belén tiene en estos momentos una salud muy frágil y debo recuperarla en tu casa. Para que el país venezolano se sepa presente en el mundo, su único centro de referencia es la madre. Lo afirma el psicólogo Alejandro Moreno
director del Centro de Investigaciones Populares, en su ensayo Solo la madre basta, que puede leerse en Venezuela, siglo XX, visiones y testimonios, editado por la Fundación Polar. La nuestra es una familia matricentrada. Una familia matricentrada, explica Alejandro Moreno, no significa que sea una familia matriarcal. Este término matriarcal implica en su misma etimología el poder de dominio que tiene la madre no solo sobre la familia, sino sobre toda una sociedad o comunidad. Pero el poder de la madre es una realidad dentro del círculo familiar, pero no fuera de él. Y dentro del círculo, en el seno de la familia, lo definitorio es la relación afectiva y no el poder. Y Alejandro Moreno señala que la madre popular llega a nosotros como la imagen de la mujer sin hombre, mujer sin pareja, madre sin padre, ni propio ni de sus hijos, porque el padre nunca existe en la familia matricentrada. El padre es una ausencia y los hijos solo perciben a la madre porque existe lo que se llama la paternidad irresponsable. Por eso se dice que el país venezolano carece de padre. Cuando lo tenemos, ocurre que a veces es mejor prescindir de él cuando se trata de padres severos que apuntan con el índice mientras disparan sermones moralizantes. Por lo general, el padre está ausente. El mío lo estuvo. Y cuando miro hacia atrás, la figura del abuelo se desvanece en mi desmemoria y allí termina mi genealogía. Sin embargo, con mi familia, con mi mujer, con mis hijos y mis nietas, estoy comenzando a construir el pequeño trozo de un nuevo país. Y con nosotros, con mi familia, con ustedes, va también el impetuoso torrente de una modernidad cultural que deja atrás las almas llaneras y el arpa y las maracas para mirar al mundo y abrazar a la diversidad que surge cuando se abren todas las ventanas de la aventura de la imaginación. Es mi propia memoria unida a la memoria de mis hijos y a la de todos ustedes. En la memoria de Ramón Velázquez permaneció intacta y resguardada la historia política, social, económica y cultural del siglo XX venezolano y el registro no solo de los autoritarios desaciertos de nuestros caudillos militares, sino los pasos y las gestiones de nuestros dirigentes políticos, muchos de ellos capaces de estremecer nuestras vidas y poner en aprietos a nuestro desarrollo económico y cultural. En todo momento, Ramón J., Ramoncito, como se le llamaba afectuosa y respetuosamente, se mostró dispuesto a preservar su propia memoria
que resultó legendaria, y la de todos nosotros, la memoria del país, particularmente la memoria política, que es la que siempre tiende a mostrarse débil y taciturna. Insisto en considerarlo como el padre de lo que los venezolanos habríamos querido tener. De hecho, Belén Lobo, mi mujer, tuvo en Manuel Lobo Merideño y en Ramón J. Velázquez, tachirense, dos